la problematización. ¿Cómo hago la delimitación, preguntas, objetivos, supuestos? ¿Cómo se redactan? ¿Qué elementos tienen estos procesos de investigación, de problematización? Los pasos para llegar a la problematización, los están viendo en esta diapositiva. Al tener el esquema de escarabajo, problematizar, ubicar sus dimensiones. Las dimensiones de un estudio son las partes en las que se divide este objeto de estudio. Causas, efectos, factores, etc. Lo identificamos, lo tenemos muy claro, teorizamos el mismo, es decir, justifico, si existe, no existe, estos son datos, números, presentar citas bibliográficas, referencias. No vale a esta altura decir creo, me parece, he observado, he visto. No, hay que presentar evidencias, datos, estadísticas. Un problema bien planteado, bien fundamentado, tiene eso, elementos que dejan clara la situación. Y luego formulamos las preguntas de investigación general y específica con los objetivos, supuestos preliminares. Y en esta parte de esta grabación vamos a ver lo que se llama matriz metodológica, que esa es precisamente, chicos, la tarea o actividad que tienen que entregar. Básicamente son 6 columnas con información muy sintética, pero que nos deja ver de manera clara cuál es la situación de nuestra problemática. Esto que veníamos viendo del escarabajo, con un ejemplo, como para ir retomando lo que les decía hace unos minutos, y con esto cerré la lámina anterior. La presentación anterior, con esta lámina del objeto de estudio hasta el informe de investigación. Ok. ¿Cómo le hago? Primero, para teorizar, reviso la literatura. Créanme que es muy útil. Entiendo que puede resultar muy cansado, muy tardado, porque lees, buscas, y acuérdense de aplicar los filtros en las bases de datos por año, por idioma, ¿sí? Incluso hasta por país, pero con que la hagan por año y ubiquemos los últimos 5 años, 7 si acaso, de textos antes del 2021, 7 años, 5 años, es ideal, es muy bueno. Haciendo esto y ubicando como un esquema, un mapa mental, un organizador gráfico que me diga, esto es lo que voy a utilizar, estas son las palabras claves, ¿sí? Los artículos de estos 5 años a la fecha, como les decía, 7. Si es alguno, pues así como muy útil, muy necesario, pues lo ponemos de 8 o 10 años. Hasta ahí, hasta 10 años. Van a encontrar mucho. ¿Cómo le hago? Si lo que menos tiempo tengo es tiempo. Vamos, todos los artículos tienen el resumen, título y resumen. Lean título y resumen, y en el resumen deja claro qué se hizo, cómo se abordó. Si es un tema similar, pero su metodología es cuantitativa y ellos se hacen cualitativa, puede servirnos, pero quizá el abordaje va a ser totalmente distinto y ya no nos va a ser tan útil. Resumen, ¿qué hicieron? ¿A qué resultados llegaron? Y eso nos va a decidir si lo tomo o no lo tomo este artículo, y quedarme con los 5, 10, 15 que me resulten útiles, y no esos 30 o 40 que pues sí están muy interesantes, pero no son para este momento. Quizá los dejamos ahí para ocuparlos más adelante en el marco teórico, ¿sí? O para fundamentar algunas, pero si no nos sirve de nada, no importa, buscamos, seguimos en esta búsqueda. Y ahí, bueno, redactamos lo que se denomina la justificación, la fundamentación de este problema. Cuando justifico, debo de dejar muy claro que el problema que estoy investigando existe y no es una mera invención de lo que yo creo, me parece, supongo. Importante es que se describan los antecedentes, qué estudios ha habido antes, qué situaciones se están presentando en este contexto y en otros contextos, ¿sí? ¿Qué está sucediéndose en esta escuela y en otras escuelas del mismo nivel educativo o de otro nivel educativo con profesores de otras latitudes geográficas? Y a partir de eso, empiezo a redactar. ¿Cómo redacto? Hay ideas personales, de eso del yo creo, me parece, supongo, intuyo, deduzco. Hay datos y cifras y hay motivos que nos dicen por qué elegir. Una característica primordial de la redacción
es que se hace de modo impersonal. Es decir, se redacta, por ejemplo, diciendo, los datos encontrados presentan tal situación. A diferencia de un error muy común que debemos evitar, es presento, creo, me parece. Eso no va en personal. Se dice, se destaca, a continuación se describen tales cosas y no en primera persona. Hay que evitar el uso de la primera persona, incluyendo datos, cifras, citas bibliográficas. Aquí, por ejemplo, vemos un ejercicio muy claro de la visión de la realidad. A veces, desde donde nos situamos, es lo que vemos. Entonces, hay que tener la capacidad mental y a través de la literatura de situarnos desde perspectivas diferentes. Entonces, ambos tienen razón, pero depende mucho de su perspectiva. Este ejercicio que estoy poniendo aquí es de una mujer que puede ser adolescente o puede ser una anciana en función de dónde lo vemos. Así, por ejemplo, vemos que hay un rostro de una chica que está viendo hacia acá y que aquí están sus pestañas, su nariz y su mentón. Aquí tiene el cabello y, bueno, tiene un adorno de pluma. Pero también ubicamos una anciana que está mirando hacia acá, ¿sí? Y que aquí tiene su ojo, su nariz, su boca y barbilla, y bueno, está su cabello y está como con una túnica. A lo que voy es que dependiendo de lo que desde donde nos situamos, es lo que vemos. Espero que ubiquen a las dos mujeres, la joven y la anciana, porque a veces estamos muy casados y solo vemos una parte de la problemática. Es lo que quiero ilustrar aquí. Ahora, con esto llegamos al estado del arte, básicamente las investigaciones más relevantes sobre el estudio. ¿Quiénes fueron o quién fue? Identificar los autores, el año, el lugar, el título que le puso a su investigación, qué metodología utilizó, cuánta y cualitativa, exploratoria, descriptiva, aplicó encuesta, aplicó entrevista, observación, fue solamente una cuestión teórica, documental, cuáles son las conclusiones a las que llegó y qué aportaciones tuvo. Esto se redacta así en párrafos en un estudio realizado por Pérez y López en 2018, titulado Los hábitos de estudio y las tecnologías en los adolescentes de Andalucía, en España, que se realizó en 2018, 2019, y que consistió en hacer entrevistas a estudiantes para conocer los hábitos de estudio que tenían y en función de eso cómo utilizaban la tecnología y de qué manera esta tecnología les ayudaba para facilitar o no sus condiciones actuales de estudio. Y se concluye que, y ahí presento las conclusiones, algo así que básicamente es como un párrafo, hay que ir redactando y ubicando unos 10 o 20 estudios al respecto. Una vez que llego a esto, ya formulo el problema, ya digo qué se va a investigar, cómo está, quiénes lo involucran, etcétera, y estableciendo concretamente las dimensiones y preguntas de investigación. ¿Cómo se redacta una pregunta de investigación? Toda pregunta de investigación se plantea de forma interrogativa. La pregunta general se plantea una y debe de englobar todo. ¿Qué elementos tienen todas las preguntas de investigación para que sean consideradas como tales? Inician con una frase interrogativa. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué? Y ya sabemos que va a acentuar. No se recomienda que lo empecemos con un enunciado, porque con un enunciado que no sea interrogativo, más allá de tener el signo. Porque, por ejemplo, si digo, ¿existe relación entre la reprobación de matemáticas y la estrategia de enseñanza? Pues la respuesta puede ser sí, no, si existe, no existe. Pero en cuanto digo, ¿cuál es la relación? ¿Cómo influye las estrategias en el rendimiento? Ya estoy abriendo un panorama. Entonces, siempre qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, al inicio. Posteriormente presento el problema y luego el contexto. ¿Cómo influyen las estrategias de enseñanza de las matemáticas en el rendimiento académico de universitarios? Por ejemplo, cualquier universidad, tecnológico, etcétera. O
lo digo lo mismo, pero en primaria. ¿Cómo influye la estrategia del profesor de enseñanza del profesor en el aprendizaje de las matemáticas en primaria? Y los niveles son muy distintos porque lo que se va a analizar y las condiciones cognitivas, fisiológicas, psicológicas de los sujetos involucrados es distinto. En función de lo que plantee la problemática, ¿sí? Hay distintos niveles. Los niveles descriptivos, que posteriormente lo vamos a vincular con los alcances en metodología, consisten en presentar un panorama general. Entonces, cuando yo digo cuál es la situación, qué estrategias de aprendizaje utilizan los profesores, cómo, cómo caracterizar la inclusión en secundaria, etcétera. Son estudios de carácter descriptivo. Buscan presentar un panorama de la situación. Analítico, ya ubica causa-efecto. ¿Cómo influye esto en lo otro? ¿Qué impacto tiene A en B? Es decir, ¿qué impacto tiene el uso de la tecnología en el aprendizaje? ¿Cómo influyen las exigencias de los padres de familia en el rendimiento del estudiante de tal situación o nivel educativo? Cuando ya hablamos de dos elementos, son estudios analíticos. Generalmente cuando hablamos de uno es descriptivo. Y puede ser también un nivel propositivo, cuando ya planteo cómo mejorar, cómo incrementar el rendimiento académico, cómo disminuir la reprobación, etc. Cuando ya la pregunta nos deja claro que va a haber una intervención, una propuesta, es nivel en ese sentido, como su nombre lo señala, propositivo. Se redacta una pregunta general y varias específicas que son de alcance menor, es decir, si la pregunta general es de tipo analítico, las específicas pueden ser analíticas y descriptivas. No puede ser las específicas de un nivel mayor. Esto de los niveles se refiere a estos que están acá. Y en su conjunto, todas las preguntas específicas nos ayudan enormemente a responder la pregunta general. Así, por ejemplo, si digo, ¿cómo influyen el empleo de las tecnologías en el rendimiento académico o en el aprendizaje de las matemáticas en universidad? Si esa es mi pregunta general, mis preguntas específicas pueden ser, por ejemplo, ¿cuáles son las tecnologías que utilizan los profesores? ¿Qué estrategias de enseñanza con tecnología manejan? ¿Cuál es el rendimiento escolar de los estudiantes en matemáticas? Y así sucesivamente estas preguntas me van ayudando a contestar la general, ¿sí? Pero no la rebasan. No puedo decir cómo influye la tecnología en el aprendizaje de las matemáticas y una específica que diga cómo implementar un curso de capacitación a maestros, porque aparte de que no tiene una relación directa, está rebasando y está abordando otra que puede ser una variable distinta. Aquí vemos algunos ejemplos. Una pregunta descriptiva. Noten que marco en verde la frase interrogativa, en azul el problema y en morado o rosado el contexto. ¿Cuál es? Problema. Factores determinantes del rendimiento escolar. Contexto, álgebra en una carrera de ingeniería industrial en una universidad. No le quise anotar tal cual. Pero vean cuál es en la analítica, cómo influyen las estrategias de enseñanza empleadas por el docente en el rendimiento escolar de álgebra. Son los mismos elementos, frase, problema y contexto, incluso es el mismo problema, pero ya abordado más complejamente. Y una propositiva, cómo mejorar el rendimiento académico, el rendimiento escolar de los estudiantes en esta materia. Misma problemática, distintos niveles de alcance o profundidad. ¿Qué pasa con los objetivos? Los objetivos de investigación tienen 3 elementos. Inician con un verbo en infinitivo, identificar, señalar, describir, etc. Plantean el problema y el contexto. Se utilizan técnicamente todos los verbos menos el verbo investigar, porque bueno, ya los objetivos de investigación pues son investigar, pues está implícito, ¿no? En algunas ocasiones, algunos son como más puristas y dicen que tampoco se utiliza el verbo saber, ¿no? Porque, bueno, aunque la investigación puede tener como finalidad profundizar de una temática, bueno, por ahí no es tan recomendable. Cada objetivo general va de la mano con la pregunta general y los objetivos van de la mano con cada una de estas. De modo que se redacta
una pregunta por un objetivo, así vinculaditos. Y la estructura es un verbo, un problema y un contexto. Si la pregunta era, ¿cómo influyen las estrategias de enseñanza en el aprendizaje de matemáticas? Le quito el cómo y le agrego un verbo. Analizar, por ejemplo, la influencia de tal. Describir, identificar, comparar, etc. Pero es erróneo, evitemos eso, que diga analizar cómo influye. Entonces, no, lo que vas a analizar es la influencia. Es exactamente lo mismo, pero en redacción queda mucho más claro. Los objetivos deben ser medibles. Es decir, si tú mencionas concientizar a los profesores, híjole, quizá es muy difícil, pero si ya dices capacitarlos, diseñar un manual, implementar un curso, ya queda muy claro, muy concreto. Igualmente, los niveles son descriptivos, analíticos o propositivos. Aquí les dejo en esta lista una taxonomía de Bloom que nos ayuda. Esta taxonomía de Bloom, aunque es pensada para procesos cognitivos y para redacción de objetivos y de aprendizaje, también lo podemos utilizar, no tan en estricto sentido, pero nos puede ayudar para tener ideas de algunos verbos que podemos emplear ahí. Los objetivos de carácter descriptivo, identificar, mencionar, obviamente describir, enunciar. En los analíticos, bueno, analizar, comparar, ¿sí? Estos de deducir, etc. Y los propositivos, implementar, aplicar, ejecutar, etc. Que ya van de la mano con un sentido concreto, práctico, con miras a resolver una problemática o situación. Teniendo estos objetivos, y aquí vemos algunos ejemplos, que era de la pregunta, bueno, analizar los factores que determinan el rendimiento escolar o determinar la influencia de las estrategias en el rendimiento o implementar estrategias. Mismo elemento centrado en el rendimiento escolar en álgebra e ingeniería, pero distinto nivel de profundidad visiblemente claro en los objetivos. Así, estos elementos, cuando los ponemos así, este es otro ejemplo, tenemos pregunta, objetivos, general, específica, objetivo específico, pregunta específica, y así nos vamos. Esto lo vamos a conformar, y ahorita les dejo la diapositiva de la matriz de operacional, matriz metodológica, que es lo que van a trabajar para dejarlo totalmente claro. Así vemos las temáticas aquí. Habla de fortalecer la formación docente para identificar y atender en el aula estudiantes con trastornos de neurodesarrollo. Entonces, su objetivo es implementar una propuesta de formación docente. Muy claro qué va a hacer en su tesis. Va a investigar la parte de las afectaciones y demás, pero va a implementar una propuesta de formación. Luego, vean el alcance de esta. ¿Cuáles son las necesidades de formación? Objetivo, pues detectar estas necesidades. ¿Qué herramientas se pueden emplear? Elaborar herramientas para hacer este proceso de detección. ¿Cómo capacitar a los docentes? Pues bueno, vamos a aplicar un curso que en este caso tendrá ciertas características que se describirán en el apartado de metodología, que si va a ser en línea, que si va a ser para profesores de nuevo ingreso, para profesores que ya tienen ciertas condiciones, características propias en la escuela, etc. Asimismo, esto de la mano de la pregunta vienen los supuestos preliminares. Le llamamos supuestos preliminares y ya luego los definimos dependiendo del enfoque cuantitativo como hipótesis o supuesto hipotético si es cualitativo. ¿Qué elementos tiene? Una hipótesis o supuesto hipotético, por eso llamamos supuesto preliminar, tiene siempre variables, nexo y contexto. Las variables son los elementos que se van a estudiar y que, ojo, las variables deben estar explicadas en el marco teórico, a profundidad, teorizada. Bueno. Entonces, incluyo variables, generalmente siempre es una variable de causa y una de efecto. Tal cosa influye esto o esto provoca que incremente, que disminuya, dependiendo si es cuanti o cualitativo. Un nexo o conector influye, determina, propicia, promueve, mejora, etc.
y un contexto, que básicamente es lo mismo que me traigo desde la problemática y la pregunta. De la pregunta general, la respondo y ya en función de esto, ya hago mi supuesto. Este supuesto, hipótesis o supuesto hipotético me va a determinar la metodología. Si yo lo que quiero es comprobar tal cosa, pues es cuantitativo. Si lo que quiero es describir y conocer tal, pues es cualitativo, lo que ya sabemos en ese sentido. En los alcances de la investigación cuanti y o cualitativa. Entonces, se pueden hacer hipótesis de trabajo, hipótesis nula, hipótesis alterna, o si es quali, los supuestos hipotéticos, con sus respectivas variables. Ejemplo, trayendo el mismo tema, una estrategia Blended Learning para la enseñanza del álgebra mejora el rendimiento escolar de los estudiantes. Estoy tomando el estudio propositivo. La hipótesis nula siempre niega o contradice la hipótesis de trabajo. Entonces estoy diciendo que esta estrategia de Blended Learning no mejora el rendimiento escolar de los estudiantes. Aunque también puedo hacerlo como hipótesis alterna, que esta estrategia de Blended Learning, que es una enseñanza en modalidad semipresencial, lo que mejore sea la competencia digital. Noten que aquí apareció un tercer elemento que no estaba en juego. Por eso son hipótesis alternas, porque puedes obtener efectos no deseados, digamos el plan B. Y bueno, un ejemplo de un supuesto hipotético, que la implementación de las estrategias de Blended Learning para esta enseñanza promueve el aprendizaje significativo. Ahí lo puedo trabajar de forma cualitativa. A veces no seamos tan puristas y decir, es que está redactado como hipótesis cuantitativa como cualitativa, que mientras tengan los elementos se pueden determinar en una metodología. A veces no porque sea más extensa es cualitativa y porque sea más corta es cuantitativa. De estos elementos sale el marco referencial teórico, conceptual, normativo, histórico, y aquí implica una revisión teórica de modelos, enfoques, obviamente paradigmas, teorías, que me ayudan a ver esto. Y aquí, bueno, vamos a utilizar Citas APA, séptima edición, que vamos a profundizar y ya en la práctica, ¿no? Entonces, y ya en función de esto determinamos lo que sería el capítulo 3. Generalmente es una primera sección de problema, otra segunda teórica y una tercera metodológica, con una cuarta que tiene que ver ya con los resultados, más los elementos de forma, portada, índice, introducción, todos los capitulados, la conclusión, las referencias y los apéndices o anexos. Aquí tenemos que plantear, como les decía con las diapositivas anteriores, el método, qué paradigma, enfoque, diseño, alcance de investigación. Para estudios mixtos, pues bueno, hay que especificar la parte cuántica y cualitativa en cada uno de estos. En el escenario, dónde se va a hacer, con quiénes, las técnicas e instrumentos, cómo se entiende la variable, se llama operacionalización de variables, conceptualización de variables, y vemos como si lo voy a diseñar yo, debo tener validez y confiabilidad, o si lo tomo ya existente, identifico y verifico cuál es su nivel de confiabilidad y validez. Esto que se llama alfa de Cronbach, que pues es una medida estadística la más conocida para identificar la confiabilidad. O si hice validez de criterio, de contenido, de constructo. Asimismo, señalo cómo voy a procesar esta información, qué software, cómo le voy a hacer en los pasos. Y en su caso, o sea, algunas tesis tienen un apartado adicional que es la propuesta, implementación de un curso, de tal, etc. Algunas solo se quedan hasta el análisis de datos simplemente. En la parte de la interpretación, pues bueno, están los resultados de la fase empírica y se contrastan con la teoría para ver qué tanto lo que encontré se apega o no a la teoría ya existente y en función de esto hacer lo que se llama como discusión de resultado. Se concluye toda investigación con el informe, que puede ser una tesis o puede ser una publicación de un artículo, ponencia, libro, etcétera, a partir de los resultados encontrados y su vinculación a la teoría. En esta parte que ya es básicamente concluir, digo cuál fue el problema, cómo se abordó, o sea, toda la metodología, qué resultados se obtuvieron, si se comprueba o no la hipótesis, si se ubicó o no el supuesto hipotético,
cuáles son los resultados que me avalan esto, qué encontré en cada una de estas variables, qué respuestas di a cada una de las preguntas, qué nivel de alcance con cada uno de los objetivos. Si se dan cuenta, es el punto de regreso a todo lo que habíamos visto anteriormente. Asimismo, señalar que otros estudios se pueden realizar a partir de los resultados que estoy planteando aquí y sobre todo también enfocar alcances y limitaciones que tuvo este estudio de tiempo, de sujetos, de la población, etcétera.